Hola chicos, una vez más estamos aquí en Minecraft. Ahora, como he visto en YouTube, la nueva modalidad de Lucky Blocks, pues vamos a ver lo que es aquí Lucky Blocks. Encontré un servidor y vamos a ello. Ya está lleno aquí. Oh, bueno, aparezco muerto. Bien. Aparezco muerto porque la última partida me mataron unos zombies. Me tocó un cofre, bueno, un bloque así como que muy malo. ¿Por qué no se ve? Me encontré, me encontré un cofre y me salieron zombies y pues morí. Bueno, por más que los intenté esquivar y eso, pues no. Bueno, ya me quedé aquí atrapado ahora. Solo que aquí en este Lucky Block, bueno, salen los bloques misteriosos en forma de esponja. Déjenme ver si llego hasta allá. No, no llegué. Me caí del mapa. Y ya. No, aquí estoy. De nuevo, vamos a ver. Vamos a ver lo que es vamos a escuchar lo del portal. Vamos a seguir caminando. Server, se supone que tendría que comenzar el juego, pero hay 8 jugadores. No, porque no hay comenzado acá. Bueno, aquí no hay nadie. Bueno, apenas está cargando el mundo. Vamos a cortar más los chunks. No, qué raro que ahora no haya nadie. Se supone que ya tendría que comenzar lo que es el juego, pero no aparece nadie. Estoy solito. Bueno, aquí. Oh, Santa, Santa, Santa. ¿Y Santa? ¿Y Santa ya se fue? Qué raro. Vi a Santa y de repente desapareció. No, bueno, bueno. Vamos a bajar aquí. Eso es lo que se tenga que hacer, pero bueno. Mm, no llegué, me volví a caer. A ver. Se tardó el juego. Creo que me voy a salir. Uh, vámonos, 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 vámonos. Bueno, este es un servidor premium. Se los dejo en la descripción si quieren ver qué es Lucky Blocks. Ya después de este video haré lo que he estado haciendo últimamente, que bueno, no he jugado lo que es Skyblock o Skyblock, no sé cómo se diga. No le he seguido jugando porque he estado investigando y al parecer me encontré con el servidor en donde se encuentra Villa Vegeta. Entonces ahí he estado jugando últimamente. Ya tengo ahí mis cosillas, mi dinero ahí del que he ganado durante los juegos de ese servidor. Tal vez me haga una casa ahí en lo que es Villa Vegeta o en otra villa, pero pues bueno, mientras estoy en lo que es modo survival ahí, y pues no tengo casa en ninguna villa. No, vamos a empezar con el primer bloque y me dieron en el arco. Las flechas se me han de haber caído. Ah, no, ya las vi. Ahí están. Y vamos con el segundo.
también arco y flechas. Bueno, vamos a guardar este. Oh, cofre, 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 cofre. Espada. Miren nada más. Oh, chaval. ¿Qué? Mueres. Joder. Eso no. Bueno, bueno, bueno. Siglo. Otra espada. A ver, la espada, la mandaron de este lado. Ok, nos damos esta, nos mandamos esta. Nos comemos lo que es de la manzana. Manzanita para la vidita. Quitamos esta. Oh, chaval. ¡Ay, de nuevo! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. 9. Muere, 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 muere. No, igual. Tóqueme. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Ahí está, aquí otra, a ver. ¿Qué nos da este? Bueno, cofre, cofrecillo. No lo puedo abrir. Ah, santo Dios, santo Dios. Otro poco y quedo aquí. Bueno, al parecer que eso es todo. No me han dado nada para lo que es irme de aquí. Así que vamos a quitar lo que es la piedra para irme, porque si no, no me puedo transportar hacia la otra isla de mi compañero, al que voy a matar. Bueno, no mi compañero de que digamos, es un team, no. Mi compañero de isla, vamos a decirle mi compañero de isla. De isla que está allá enfrente. Mi vecino, mejor dicho. Mi vecinito. Chaval. Vamos a darle una repasada al vecino por querer matar. Creo que no está. Creo que mi vecino no está. Así que... Queré. Quitar esto para seguir yo con mi vecino y matarlo. Ok. Creo que esto será suficiente. No me vaya a caer. La última vez me caí, me equivoqué de bloque y me caí lo que es exactamente con la grava. Y como ahorita me caí y morí. Bueno, eso es Skin Block. Eso es Lucky Blocks. Ay, no. Y bueno, ya me sacaron del juego. Primer juego que muero. Bueno, no, el primer juego fue en donde me equivoqué de bloque y me puse grava y me caí con todo y grava. A ver, ahorita ya me metí a otro. Nada más somos dos aquí. Necesitamos más jugadores. Necesito un parkour. Ups, se rompió. Bueno, bueno. Oh, este es el parkour del que habla. A ver, ¿de dónde empieza? Pues ha de empezar por aquí.
aquí. Ay, chavales, por acá. Supuestamente. Ok. Me he equivocado, me he equivocado. Oh, no llegué. Creo que por aquí me puedo subir, la verdad no sé. Llegué ahí, no. Pero de aquí a dónde voy. Me voy a quedar aquí. Era la miniatura. No, chiquito, chiquito. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Bueno, siempre canta esa canción. Bueno, oh, oh, mira, mira, mira. Desapareció. Oh, oh, oh. Oh, oh, me caí, me caí. Genial. Entro, no aparece el mundo y muero. Me sacan. Genial. Genial. Very good. Muy bien. Estoy ahí. Salte, salte. Y no, que no carga. Bueno, me meteré aquí. Donde sé que hay dos jugadores. Me meteré aquí, sí, no, rápido. Lucky Blocks empezará en 60 segundos, un minuto. Bueno, tengo tiempo de. Tiempo de dedicarme del mapa. Ay, no, es. Me quedaré. Oh, oh, mire. Bueno, de modo. Ay, me caigo, me caigo, me caigo. Caigo, me caigo, me caigo. Creo que es bueno por ahí, tal vez. No, 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 no. Hace rato me fui por ahí y me caí. Empieza en 10 segundos. 10. Ya me restan 5, 4, 3, 2, 1. Voy a jugar, se ha dicho, a ver si no me caigo del mapa. Me caigo, me caigo, me caí. No. Chin. Ah, servidor. Lindo servidor. Servidor. Meteré a este, a ver si en este carga el mapa, porque con eso de que me meto y luego me matan, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al parecer este es un mapa un poco más pequeño, dice que de 2 a 6 jugadores creo empieza. Entró uno. Bueno, aquí nunca he estado de este lado. Si brinco, brinco. No que sea ya, yo creo. No puede que me caiga, así que mejor no. No sé, como que me da una mala espina, ¿no? Siento que no llegaré. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero que empiece. Ah, bueno, hace rato cuando pasaba por aquí. Aquí da vueltas. ¿Dónde subo? ¿Dónde subo? Ok, bueno, aquí. No, 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 bueno, empieza uno ahí. Trae otro arriba. Pero. Siempre tiene que haber un pero para todo. Ay, me han regresado. Ese ha sido mi pero. Genial, este se cargó. Ciento y... Bueno,
Me he exaltado, me he exaltado. ¿Qué es esto? Slim. Oh, genial. Bueno, al parecer estoy en bueno, en una isla. Me han dado mucho hierro para hacerme una linda armadura. Está muy cuidadoso porque el Lucky Blocks está arriba. Y antes que nada, haré mi armadura. Si es que me dan. Que se deje. Aquí. Ah, pero no tengo. No tengo piedra para. No, bueno. Ay, nada tiene de buena. A ver, este mapa ya lo. Ya me lo sé, ya me lo sé. He estado aquí. Así que me llevo esto. Vamos a pillar esto. Estos son bloques de emergencia. Siempre hay que llevar más en lo que es. Porque si no, vamos a pillar nosotros. Bueno, quitamos este de en medio, este otro. Son 6, creo que ya con eso. Hay que quitar los Lucky Blocks, empezando por este. Nada, ahí. Bueno, me he caído. Vamos a empezar después con este. Un aldeano. El aldeano es de mala suerte. Se los dije. Acercado me veo explotado la isla. Otro aldeano muerto. Bueno, yo no sé qué les da por querer explotar. Dejaremos, no veo nada. Ok. Bueno, al parecer hay otro. ¿Quién está de ahí? Hay un cofre. Ok, nos iremos hacia qué lado. Sí, hacia qué lado. Aunque... Oh, ya entendí. Esta es otra isla, entonces tenemos que ir allá y el centro está allá. Ok. Vamos aquí. Espero no caerme. Rezan porque no me caiga. Supliquen que no me caiga. Muy bien. Eso, si se puede. Más bien, demo, más bien. Sí. Es el mejor. No sé. Bueno, se me cobran los bloques de madera. Maderita. Ay, otro poquitito. No alcanzo. Tampoco. Estoy al abismo de la muerte. Bueno. Vamos a quitar. Vale, muere. Te mato o te caes, te mato o te caes. O me matas. ¡Me matas! ¡Ay!